Ok, buenos días. Yo he querido esta mañana llamar este mensaje muy dirigido a nosotros mismos, o sea, que sea un mensaje con un título como que más vale que le obedezcamos a Dios. O sea, es un mensaje que quiero compartir con este grupo tan especial donde somos todos siervos y líderes llamados por el Señor, y que es bueno entender que es bueno saber que debemos obedecer al Señor y que más nos vale la pena, porque lo que viene en el Deuteronomio 8, si uno lee todo Deuteronomio, todos esos primeros capítulos es un énfasis muy grande en la obediencia sobre los mandamientos que Dios tiene para nosotros y lo que debemos hacer con estos mandamientos, que es seguirlos, y lo reitera una y otra vez, y nos dice prácticamente que más vale que lo sigamos. Pero debemos hacernos una pregunta, y es ¿cuántos de nosotros nos gustaría que las cosas nos salieran siempre bien? Todos queremos que las cosas siempre nos salgan bien, ¿cierto? Pero además quisiera también hacer la pregunta de ¿cuánto queremos que Dios haga en nuestras vidas? O sea, ¿será que nos hemos preguntado si Dios cumple el propósito de su vida en nosotros? ¿Cierto? Son dos preguntas que quisiéramos siempre resolverlas positivamente. La primera, que todo en la vida nos salga bien. Y la segunda, que Dios cumpla el propósito que Él tiene en la vida de nosotros. Para responder esas dos preguntas, todo este capítulo de Deuteronomio, y específicamente esta porción del capítulo 8, del 1 al 6, hace un énfasis aún mayor en esto. Entonces, es bueno que nosotros podamos mirar tres aspectos que este Deuteronomio 8 nos habla. El primer aspecto tiene que ver con la obediencia. En el primer versículo hace mucho énfasis en la importancia de seguir sus mandamientos, y lo que debemos hacer es definitivamente que nuestra vida sea aún mejor. Nos va a servir para que nosotros podamos entrar y poseer, que no es otra cosa que conquistar y cumplir su propósito. Y nos habla de una multiplicación, o sea, nos habla de 4 cosas que nos deben resolver la pregunta que nos hicimos en un principio. Y son esas 4 palabras poderosas en ese primer versículo. Para mí, el primer versículo de todo Deuteronomio, del 1 al 6, es ese primero, por esas 4 palabras tan importantes con Él nos comparte. Y si uno quisiera complementar esto de la obediencia, Jesús en el capítulo 15, Juan en el capítulo 15, que nos habla de la vid, cuando Él nos dice que el Padre es el labrador, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, nos repite casi que lo mismo que está en Deuteronomio, ¿cierto? Que el que no da fruto lo quita, pero por el contrario, quien da fruto antes quiere que dé más fruto, ¿cierto? Es eso mismo. Entonces, lo primero importante es la obediencia, que está en ese capítulo, en ese versículo 1. Y la segunda cosa que debemos aprender de allí es la disciplina y el amor, que se dejan ver allí en el versículo 2 y en el versículo 5, donde todo el pueblo de Israel y todo lo que pasó con el pueblo de Israel no es exactamente el símil de lo que pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es la representación de un pueblo, ¿cierto? Es como si hace ese símil, ¿cierto? Y todo lo que pasa con el pueblo de Israel es lo mismo que pasa en la vida de nosotros. Pero hay algo que a mí me encanta, y es el trato de Dios en nuestras vidas. El trato de Dios en nuestras vidas no es otra cosa que esa lucha de nosotros con el pecado, con las debilidades, ¿cierto? Que nos metemos en desiertos por eso, pero que en medio de todo eso Dios es fiel y aún así Él nos sigue proveyendo, Él sigue pendiente de nosotros, Él sigue recordándonos permanentemente quién es Él, por dónde lo tenemos que seguir. Y nosotros tenemos algo que no tenían en aquella época. En esa época tenían la ley, y todo Deuteronomio hablaba de seguir la ley,
Pero hoy tenemos nosotros a Jesús y al Espíritu Santo, o sea, esos son nuestra ley hoy día. Nuestra ley es lo que Jesús nos dio de ejemplo, lo que nos enseñó, y el Espíritu Santo el cual nos dirige. Entonces, nosotros tenemos aún mayores recursos de lo que tenía el pueblo en aquella época. Y la tercera cosa que quiero compartirles es la fidelidad que tuvo el Señor allí. Una de las cosas es que debemos tener en cuenta es que la obediencia, la fidelidad de Dios y el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas a través de la disciplina y el amor de Él, son tres cosas que nosotros siempre debemos estar pendientes de que así es como lo vamos a vivir en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Cómo podría uno aplicar esto? Uno lo puede aplicar, pues hay muchas cosas que obedecer, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno podría decir, pues narrar todas las cosas, pero yo creo que hoy para nosotros, para el grupo que estamos aquí, lo más importante es que nosotros podamos seguir este mandato que nos dio el Señor, que es hacer discípulos. Yo creo que si quisiera poner una aplicación, es esa. En un mandamiento de los tantos que nosotros debemos seguir hoy, es hacer discípulos. Y hacer una pregunta en si nosotros estamos haciendo esto, si estamos haciendo discípulos, cómo lo estamos edificando, ¿cierto? Cómo nos estamos disponiendo para hacer esto. Y definitivamente la conclusión que uno podría sacar de este tema es que la obediencia vale la pena. O sea, la obediencia es algo que nosotros nos debe mantener, es casi que activo, nos debe mantener pendientes. Por eso le hace ese énfasis de que nos aseguremos de que estamos obedeciendo, ¿cierto? Y para eso tenemos el Espíritu Santo. Nosotros en eso no podemos, tenemos una gabela muy grande, ¿cierto? De que tenemos una palabra mucho más completa de lo que tenían en aquella época, y que nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Y si uno mira en todo el conjunto, uno ve cómo Dios está interesado en permanentemente recordarnos lo que debemos hacer, recordarnos en dónde estábamos y a dónde nos ha llevado. Y lo otro es la promesa que Él tiene para cumplir en nosotros. O sea, es si nosotros obedecemos, si nosotros tratamos y nos esforzamos por hacer esto, nosotros vamos a tener las recompensas. Ese pueblo tenía claro qué recompensa iba a tener, y resulta que nosotros la recompensa mayor está ¿en dónde? En la vida eterna, a través de haber aceptado a Jesús. Y eso nos debe mantener a nosotros enfocados, saber exactamente hacia dónde es que nosotros vamos, cuáles van a ser la recompensa de nosotros obedecer, cuál va a ser la recompensa de nosotros hacer ese esfuerzo por hacer las cosas bien. Así que de estos versículos, de todo este Deuteronomio, yo creo que tenemos como hombres, como siervos y líderes del Señor, tener claro que depende de nosotros, y lo que Dios quiere es que nos mantengamos obedientes para lograr ver esa tierra prometida que para nosotros es la vida eterna. Gracias.